Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy voy a hablar sobre el TPA3255, pero como nadie lo ha hecho. Además, le echaremos un vistazo a 3 módulos de AliExpress, haré mi propia versión de este amplificador y luego les mostraré los preamplificadores que les prometí en el video anterior, así que empecemos. Bien, y es que no planeaba lanzar este video tan pronto, pero me gustaron tanto mis altavoces Aiwa SPA100 que reseñé en el video anterior que pausé todos los proyectos que estaba haciendo para hacerles un amplificador nuevo. Como vieron en el video anterior, estaba utilizando el amplificador que hice hace un año basado en el TPA3116D2, que es uno de mis amplificadores favoritos y lo uso para todo, pero que lamentablemente, bueno, no es un amplificador que destaque por su potencia y a 8 ohmios solo da 30 vatios por canal. Eso representa un 40% de toda la potencia que pueden manejar estos Aiwa, así que tenemos la excusa perfecta para hacerles un amplificador nuevo. Así que bueno, nada, vamos manos a la obra. He elegido al TPA3255 porque es el circuito integrado que en 2026 va a cumplir nada más y nada menos que 10 años en la industria y que ha revolucionado el internet por su versatilidad e impresionantes características. Hay mucha gente haciendo sus propios diseños, infinidades de foros hablando sobre él, tanto lo bueno como lo malo. Y su creador, que es Texas Instruments, ha aportado bastante información para que todo esto sea posible. Y además, como era de esperarse, el mercado asiático vende de todo tipo de módulos basados en este chip. Y hoy he traído 3 modelos de AliExpress que hablaremos más adelante. Pero al igual que hicimos con el TPA3116D2, antes de hablar de lo que sea, empecemos por saber cómo funciona el chip y sus características técnicas. Y es que hablando de características técnicas, el TPA3255 nos promete todo lo mejor de un amplificador tipo D, pero con distorsiones prácticamente a niveles de los amplificadores AB. Por supuesto, al igual que todos los amplificadores, tiene que estar bien implementado y con los componentes adecuados para poderle exprimir todas sus buenas cualidades. Pero no todo es bueno en el TPA3255, también tiene sus puntos débiles. Si es primera vez que tienes a uno de estos integrados en tus manos y ves su tamaño, te costará creer que salga tanta potencia de algo tan pequeño. Aunque sí es posible debido a la forma como han evolucionado los MOSFET hoy en día. Pero a pesar de eso, todavía hay un factor desconcertante y es el tamaño de los pines. Estamos hablando de pines que tienen una dimensión de 0.27 milímetros de ancho por 0.15 milímetros de alto. Y piensa que por ahí tienen que salir 300 vatios a 4 ohmios, que son más o menos unos 12 amperios. Si lo piensas bien, puede que ni siquiera necesites un fusible, porque ya estos pines pueden actuar como un fusible de lo finos que son. Y de hecho, he visto casos en internet donde se evaporan, literal. Así que hay una línea delgada entre lo potente que puede ser el TPA3255 y la fragilidad de su construcción. Así que para no destruir estos pequeños pines, la tecnología PowerPad de Texas Instruments depende de que hagamos el diseño de la PCB pensando en aliviar cualquier calor que se pueda generar en estos pequeños pines y así evitando su autodestrucción, Podemos empezar eligiendo una PCB de 2 onzas que tenga el doble de cobre, así disipar mejor el calor, pistas anchas, buena soldadura. Así que en resumen, ahora tu PCB se va a triplicar en precio, gracias a este encapsulado injustificadamente minimalista. Y eso no es todo, si seguimos hablando de tamaño, este chip es tan fino como el TPA3116D2, pero manejando 6 veces más potencia y casi 3 veces más voltaje. Por lo que el problema ahora es que la poca altura que tiene este chip hace que los condensadores de mayor voltaje colisionen con el disipador de calor. Y es que con 600 vatios todo lo que está alrededor de este chip es gigantesco. Así que además de la PCB de 2 onzas, ahora tenemos que gastar más dinero en un disipador de calor modificado para el TPA3255, como lo tuvo que hacer la propia Texas en su módulo de evaluación para meter los condensadores 1206 bajo el capot.
Y a pesar de las diferencias que hay entre las potencias que aparecen en este encabezado y la que aparece entre los puntos 7.6 y 7.8, sí, la potencia es real, ¿ok? Lo importante es recordarle a todos que la alimentación tiene que ser de 53.5 voltios para poderlas alcanzar. Todo lo que esté por debajo de este voltaje hará reducir la potencia por simple ley de Ohm, ¿ok? Pero según mi visión como ingeniero, y como he explicado anteriormente, estas son potencias máximas, ¿ok? Bajo condiciones especiales. O sea, ya aquí no estamos ni siquiera considerando los niveles de distorsión que haya de esas potencias, ¿ok? Y también estaríamos omitiendo, pues, por ejemplo, pérdidas, situaciones físicas adicionales acerca de las limitaciones de la PCB, pérdidas del filtro de salida y otras impedancias hasta llegar finalmente al altavoz, ¿no? Esto es potencia, digamos, bruta. Y por otra parte, tampoco quiere decir, como les he dicho, que su baja distorsión nos va a acompañar en todo el camino, ¿no? Así que pudiéramos estar hablando realmente, según esta gráfica que vemos aquí, que tenemos un amplificador de menos de 180 vatios por canal a 4 ohmios o menos de 100 vatios por canal a 8 ohmios, ¿ok? Porque si seguimos empujando, solo conseguiremos distorsión instantánea. Afortunadamente yo no necesito tanta potencia para mi high-watt, estamos hablando de 70 vatios RMS por canal, así que entiendo que una PCB tradicional y un buen diseño será suficiente, ¿okay? Otra de las cosas que podemos ver aquí en las features o en las características técnicas del TPA3255 es que se nos menciona, por ejemplo, un bajo ruido, que está muy bien y lo he comprobado. La eficiencia es muy buena, sin embargo, hablando de eficiencia, este integrado se calienta mucho más que el TPA3116D2, ¿ok? Incluso sin funcionar, ¿ok? Estando ahí encendido en lo que llaman ellos idle, ¿ok? La verdad que en términos de MOSFET no han mejorado mucho, tienen MOSFET igual de 0.1 ohmios, lo cual me parece bastante alto considerando que son MOSFET tipo N. Ya creo que hubiese sido hora de que hubieran integrado unos MOSFET por debajo, bueno, hablando de 0.02 por ejemplo, pero 0.1, wow, estamos perdiendo todavía mucha potencia a nivel de MOSFET, ¿no? Y recordemos que esto es un puente completo, así que por canal estaríamos hablando de 4 MOSFET perdiendo potencia, ¿ok? O al menos 2 al mismo tiempo. Otra de las cosas que tenemos aquí es el Click and Pop Free Startup and Stop. Esto quiere decir que no va a ser pop ni cuando arranque ni cuando se apague. Esto es, bueno, tiene un asterisco, ¿vale? Tiene un asterisco. Pop Free Startup and Stop depende de cómo lo arranques y cómo lo apagues. Si lo apagas sin quitarle la alimentación, es decir, lo pones en standby, pues no va a hacer ningún pop, ¿ok? Y cuando lo arranques tampoco. Pero dependiendo de la configuración que tengas, la retroalimentación que tengas, si lo arrancas desde cero, o sea, voltaje 0 a 40 voltios, por ejemplo, de 0 a 40 de golpe o de 40 a 0 de golpe, seguro algo vas a escuchar, seguro. Un pop siempre va a estar ahí, ¿ok? No te lo vas a librar tan fácil. O sea, si haces un encendido secuencial con microcontrolador apagado y tal y todo eso, puede que lo elimines bastante bien. Pero así por sí solo el pop free... me parece que es mucho marketing, ¿no? Decir pop free totalmente, ¿okay? Lo mismo que el TPA3116, o sea, tienes que implementar bien lo del pop free para que funcione bien. Y con todo y eso, siempre queda algo ahí que oyes muy bajito, pero lo oyes, ¿vale? El TPA3255 tiene 4 modos de operación para aprovechar y distribuir toda la potencia según los altavoces que tengamos, ¿ok? Es decir, que además de los modos estéreo y mono que ya conocemos, incluye otras 2 variantes interesantes. Esto lo consigue gracias a que puede controlar individualmente los 4 half bridge que lleva en su interior, ¿okay?
Para seleccionarlo simplemente conectamos los pines M1 y M2 a 3.3 voltios o a masa según esta tabla que vemos aquí en la pantalla. ¿Y cuáles serían esas dos nuevas variantes? Bueno, podemos tener 3 canales con un solo integrado, por ejemplo, como si fuera un sistema 2.1, es decir, 2 altavoces full range y un subwoofer. Esto lo podemos conseguir también. Y la otra forma es tener 4 canales con un solo integrado, dejando todos en modo single ended, es decir, que vamos a usar medio puente para cada uno de los canales. Y cada altavoz necesitará su condensador para poder acoplar esta masa virtual, ya que la estaríamos necesitando, ¿no? En este caso, como lo vimos en el amplificador tipo D que les expliqué hace unos años, cuando empezó todo mi serie de vídeos hablando sobre los amplificadores tipo D. Bien, y otros aspectos importantes para el uso del TPA se destacan en esta tabla, empezando por el voltaje de alimentación. Aquí ya empiezan a regular un poco y a decir, bueno, vale, 53.5, pero no para todo, ¿no? Para 4 ohmios mejor ponle 51, y si tienes más de 6 ohmios o 6 ohmios o más, pues ya ahí sí le puedes poner 53.5. O sea que, ojo, que ya aquí empezamos a regular. Es decir, sí, son potencias impresionantes, pero estás llevando al integrado a unos límites que yo no sé si sean saludables, ¿no? Para el propio integrado. Y luego es importante, como punto número 2, que necesitaremos una fuente de 12 voltios por separado, ¿no? Esto no lo necesitábamos antes. Por ejemplo, con el 3116 era innecesario. Ahora tendremos que tener pues una fuente dedicada de 12 voltios. Bueno, esto también pasa con el IRS 2092. También pasa pues con otros integrados como este, ¿no? Al final necesitamos esos 12 voltios porque hay que alimentar pues los operacionales que van dentro. Hay que alimentar también las compuertas de los MOSFET, entonces tiene que salir de alguna parte, ¿no? Y con estos voltajes tan elevados, pues mejor que lo haga otro elemento que esté fuera, ¿no? Del integrado. Recordarles que, bueno, pasa igual que en el 3116, ¿no? No podemos bajar la impedancia a 2 ohmios porque la corriente es demasiado alta. O sea, en modo BTL, la impedancia mínima son 4 ohmios, ¿ok? Y en modo PBTL sí que podemos bajar a 2 ohmios, incluso un poquito menos, ¿vale? Lo mismo, la misma situación con el TPA 3116. Y luego la frecuencia mínima de operación es un poquito más alta que la del TPA 3116. Estamos hablando de 450 kHz. Esta frecuencia la podemos ajustar muy fácil. Tenemos unas resistencias que van conectadas a un pin número 8. Cambiando la resistencia, pues va conectada a masa, muy sencillo. Ponemos 30, 20 o 10 kiloohmios y entonces ajustamos la frecuencia. Ok, otra de las características importantes incorporadas es la protección por sobrecorriente. Esto evidentemente nos permite protegernos por cortocircuitos a la salida de los altavoces o sencillamente limitar la corriente que va hacia nuestro altavoz. ¿Okay? Hay dos modalidades que tenemos la CB3C y la Latchet OC. ¿Okay? Las podemos elegir con una resistencia, igual que hicimos o que les mencioné con la frecuencia, excepto con la resistencia de 64K, que no es un valor comercial, así que lo más parecido que vi por ahí que había a la venta era 64,1 o algo así, un valor muy raro. ¿Okay? Y si no, pues hacemos un serie paralelo o alguna cosa de esta. La modalidad, ¿cuál es la diferencia? La modalidad CB3C es la más utilizada. Sencillamente lo que hace es limitar la corriente. Y si la sobrecorriente persiste, pues se apagaría el canal. ¿Okay? Y luego tenemos la Latchet, que como su nombre indica, pues apenas tenga la sobrecorriente, sencillamente se apaga. O sea, no hay limitación, no hay nada. Detecta sobrecorriente y apaga el canal por completo. ¿Okay? Entonces, tenemos esos dos modos, esas dos posibilidades. Como les decía, la más común es la CB3C. ¿Okay? Y por cierto, hablando de la sobrecorriente, he visto un caso en el foro de Texas Instruments donde, a pesar de que existe esta protección de sobrecorriente, uno de los integrados del usuario que comenta el caso se le quemó tras realizar un cortocircuito de prueba en una de las salidas del TPA 3255.
A mí lo que se me ocurre es que el inductor haya generado un pico de corriente a raíz de este cortocircuito y ese pico de corriente haya dañado uno de los MOSFET internos del TPA. Lo que me lleva a preocuparme de si este TPA está protegido contra ese tipo de picos de tensión que se pueden generar tras un cortocircuito. Y si no lo está, pues ¿qué podemos hacer, no? Porque yo he visto, por ejemplo, con el IRS-2092 se ponen unos diodos a la salida que precisamente protegen ante este tipo de fallos. Y al igual que muchos integrados hoy en día son capaces de informarnos de fallos y de advertencias, pues el TPA3255 también lo hace. Tenemos un pin que nos informará de fallos, como por ejemplo sobre temperatura o short circuit o sobre corriente. Y también tenemos otro pin que es el pin número 21 que nos puede informar sobre, por ejemplo, advertencias de temperatura alta, ¿vale? Que no es lo mismo que sobre temperatura. Y, por ejemplo, si hay clipping, que es una función que me encanta porque podemos saber si estamos distorsionando nuestra señal por exceso de volumen, ¿ok? Entonces está muy bien porque, por ejemplo, aquí podemos poner un LED y que el LED se encienda cuando estemos haciendo clipping, que es una funcionalidad que llevan muchos, por ejemplo, amplificadores profesionales. Siempre tienen un LED ahí que te indican cuando te estás acercando ahí al punto de distorsión. ¿Okay? Esto también lo tiene integrado y es una maravilla, funciona y lo veremos más adelante funcionar. Entonces, en resumen, si ocurre algo muy grave que impida que el TPA3255 siga funcionando, pues saldrá por el pin 19. Y si el TPA3255 puede seguir funcionando, pero tiene algo que no está viendo o que te advierte sobre algo que está sucediendo, pues saldrá por el pin 21. Bien, y conozcamos un poco cómo funciona la entrada analógica de nuestro TPA3255. Bueno, tenemos una impedancia de 20 kiloohmios en cada uno de los canales. Recuerden que son 4 canales, A, B, C y D. Y cada uno de estos canales corresponde a cada una de sus salidas, que también son A, B, C y D. ¿Okay? En el caso del BTL, nosotros unimos los canales AB y los canales CD para el canal izquierdo y el canal derecho, por ejemplo. ¿Okay? De todas formas, aquí lo más importante es decirles que el valor máximo, el voltaje máximo que podemos poner a la entrada de cada uno de estos canales son 7 voltios pico pico. Yo, como me leo mucho los datasheets y los detallo muy bien, me he dado cuenta de otra discrepancia. Ya había dicho la primera, que fueron las potencias que eran diferentes. Pues ahora los voltajes de entradas también son diferentes. En los ejemplos que vemos en el datasheet, en la parte más abajo, donde puedes mostrar las aplicaciones típicas, podemos ver que ellos nos sugieren un voltaje de entrada de 3.9 voltios pico. Esos son, si lo multiplicamos por 2, son 7.8 voltios pico pico. Que es mucho más de lo que ya me había dicho el datasheet previamente de, ojo, no le ponga más de 7 voltios porque 7 voltios es el máximo. Entonces aquí ya me están diciendo 7.8. ¿Ok? Mucho cuidado porque 7.8 es incluso mucho más de lo que tiene digamos, la fuente de alimentación analógica interna del TPA3255. O sea que estaríamos sobrealimentando las entradas de los operacionales internos que tiene el TPA. Así que mucho cuidado, ya les digo, 7 voltios como máximo, pero necesitarán muchísimo menos, 6 voltios o 5, ¿vale? Para alcanzar la potencia máxima del TPA, o sea que no hace falta ponerle un BIN tan alto, ¿ok? Si es fija, la ganancia fija es de 21.5 y si hacen los cálculos verán que necesitarán mucho menos que 7 voltios para alcanzar la potencia máxima, ¿ok? Otro dato importante es que estas entradas son estas ganancias invertidas, ¿ok? O sea que si ponemos aquí una señal estará desfasada a 180 grados. Esto se soluciona muy fácil con un amplificador operacional inversor, que igualmente lo vamos a necesitar a la entrada para ajustar la ganancia o para pasar de single-ended a diferencial, ¿ok? Porque recuerden que si lo queremos poner estéreo vamos a tener entradas diferenciales, entonces tenemos que ajustarla de single-ended a diferencial y todo eso, así que igualmente vamos a necesitar los amplificadores inversores a la entrada. Bueno, eso lo veremos más adelante.
Otro de las curiosidades, ¿no?, que podemos ver aquí en la pantalla es la tabla que está en la parte inferior. Esto es cómo se comporta la conmutación del TPA3255 según los modos de operación. Aquí vemos que, por ejemplo, las salidas A, B, C y D en el modo BTL están desfasadas 180 grados, ¿vale? Por ejemplo, entre A y B hay 180 y entre C y D hay 180. Esto lo hace sencillamente porque lo que busca el integrado es no estar conmutando todos los canales al mismo tiempo. ¿Okay? Lo conmuta con desfase y de esta manera podemos tener un mejor desempeño. O sea, digamos que vale mucho más conmutar desfasadamente que conmutar al mismo tiempo, ¿no? Tendremos menos rizado en la fuente de alimentación, esos picos que se generan ahí. ¿Okay? Luego tenemos el PBTL, que vemos que ahí sí que ellos han tenido que alinear dos de los canales a 180 y dos de los canales a 0 porque esos canales están conectados en paralelo. Entonces tú conectas la salida A con la C y la salida B con la D. Entonces, por esa razón no pueden estar desfasados, tienen que estar en fase para poderse conectar juntos. Y hablando de circuitos de aplicación, veamos el funcionamiento del resto de los pines con este ejemplo configurado en modo BTL. Algunos de ellos ya los he explicado al detalle, pero vamos a repasarlos todos. Bien, comenzamos con el pin 1 y 22, ¿ok? Que son dos pines que se encargan de alimentar las compuertas de los MOSFET, ¿no? Estos pines se alimentan a 12 voltios y otra de sus funciones es recargar los condensadores de bus trap, ¿ok? Que están en los pines 44, 43 en la parte de arriba y 24 y 23 en la parte de abajo. Estos mismos 12 voltios también se distribuyen al pin 2 y esto es para energizar toda la electrónica interna del TPA. Es por eso que aquí vemos en el circuito que ponen unos condensadores adicionales para el pin número 2. Y es que, claro, es importante porque estos 12 voltios se convertirán en el voltaje analógico, en el voltaje digital y en el voltaje de referencia del TPA3255, así que nos conviene que estén lo más filtrados posible. ¿Okay? Luego tenemos los pines 3 y 4, que son el M1 y M2, que ya habíamos hablado, son los que nos controlan los modos de operación. ¿Okay? En este ejemplo están ambos conectados a tierra porque es el modo de indicarle al TPA que es BTL. ¿Okay? Luego tenemos los pines 5 y 6, que son la entrada de audio de los canales A y B. ¿Okay? Ya hemos hablado. El pin 7 con la resistencia de 22K, en este caso indica que la protección de sobrecorriente está al máximo, que son 17 amperios. Luego tenemos el pin 8. El pin 8, como hablamos, es el que nos define la frecuencia de oscilación de nuestro TPA. En este caso tiene 30K, que significa 450 kHz, es decir, la frecuencia nominal. Y los pines 9 y 10 son para sincronizar varios TPA 3255 entre maestro y esclavo. Esto es importante porque, como hemos hablado, así las frecuencias se sincronizan entre ellos y pueden evitar este tipo de oscilaciones si están todos conectados a una misma fuente de alimentación, que es lo más común. ¿Okay? Entonces, en este caso, si conectamos estos pines entre todos los TPA que tengamos en un diseño, los podremos sincronizar para evitar resonancias indeseadas en la fuente de alimentación. En este caso están desconectados porque, bueno, no hay más TPAs, ¿vale? El pin número 11 es el voltaje de referencia de 3.3 voltios, es decir, la parte digital. Estos 3.3 voltios que se originan en este pin vienen, por supuesto, del pin número 2, de los 12 voltios que estamos poniendo en el pin número 2. Internamente, el TPA tiene un regulador a 3.3 voltios. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este pin? Simplemente ponemos un condensador. Pero también podemos coger estos 3 voltios, estos 3.3 voltios, por ejemplo, para hacer algún pull-up o alguna cosa que consuma muy poca corriente. ¿Okay? Para algún tipo de configuración que necesitemos. Por ejemplo, si queremos poner alguna resistencia a 3.3 voltios de la configuración del oscilador o de la frecuencia o cosas así. Luego tenemos el pin 14, que es el voltaje de referencia interno para la parte analógica. En este pin vamos a tener 7.75 voltios. ¿Vale? Y solo hay que poner un condensador aquí, no hay que hacer más nada, el condensador de un microfaradio. Pero estos 7.75 voltios vienen
de los 12 voltios también del pin número 2. ¿Ok? Entonces ya ven la importancia de tener filtrado el pin número 2. Luego el pin 15 es un pin del que no se habla nada en el datasheet. O sea, de hecho, básicamente no hay ni un párrafo en donde se hable de este pin. ¿Okay? Ni su propósito, exactamente para qué es. Pero analizando un poco todo el contexto, parece que su función es crear un arranque suave del TPA3255. Sin embargo, bueno, como he dicho, no se explica nada, ni qué valor tenemos que poner aquí, ni cuáles son las características técnicas de este pin, ni qué diferencia hay o una fórmula que te diga, bueno, si le pongo un microfaradio va a hacer esto, o si le pongo 100 nanos va a ser lo otro. ¿Ok? No te dice nada. El valor por defecto que ponen aquí siempre son 47 nanos. Pero investigando un poco parece que el valor puede ir desde 47 nanos hasta un microfaradio. Yo he hecho varias pruebas aquí en este pin y la verdad no he notado básicamente ninguna diferencia, ¿no? Entonces pues he puesto 470 nanos, ¿ok? Ni el mínimo ni el máximo. Luego tenemos los pines 16 y 17, que son la entrada de audio de los canales C y D, ¿ok? El pin 18 ya también nos permite reiniciar el dispositivo, ¿no? Es el pin de reset. Y esto también, bueno, por ejemplo, cuando tenemos un fallo grave, que el TPA se bloquea, podemos usar este pin para reiniciarlo. ¿Ok? De todas formas, si el fallo es muy complicado, muy difícil de resolver, da igual si reseteemos el TPA, no va a volver a su estado original. ¿Ok? Lo que sí es importante de este pin es que durante el arranque de la fuente de alimentación, o sea, cuando alimentamos por primera vez el TPA 3255, hay que mantenerlo activo. O sea, el reset tiene que estar activo y así evitamos ruidos molestos durante la carga de las capacitancias o de los operacionales, incluso del propio TPA. ¿Okay? Así que esta es la técnica de arranque para el TPA 3255, mantener el reset presionado hasta que todo los voltajes, todo lo demás esté normalizado. El pin 19 de fallo, bueno, ya lo hemos hablado, ¿ok? Conmutará a tierra cuando haya algún fallo. De lo contrario, se mantendrá a 3.3 voltios. Estos 3.3 voltios es porque tiene internamente una resistencia de pull-up, ¿ok? A los 3.3 voltios. Una resistencia muy grande, por cierto. O sea que aquí no esperen que haya un 3.3 voltios muy sólido. El pin 20 es otro de los pines misteriosos del datasheet, que es VBG. Es una abreviación que suele referirse al bandgap voltage. ¿Okay? Bandgap se refiere a una tensión de referencia que suele ser 1.2 voltios en muchos dispositivos, ¿no? Yo he comprobado en el TPA 3255 y lo he medido y efectivamente hay 1.2 voltios. ¿Okay? Este voltaje de 1.2 sirve para los reguladores internos, todo lo que es la regulación del voltaje digital, voltaje analógico, y también sirve para los comparadores, ¿no? O sea, de todo lo que son las protecciones y tal. Por eso que es importante que pongamos un condensador aquí para que este voltaje de comparación esté bastante limpio. El caso del pin 21, ya como hemos hablado, nos indicará si hay alguna advertencia como el clipping o temperatura alta. Y al igual que el reset, tendrá 3.3 voltios cuando no esté pasando nada y cuando pase algo conmutará a masa. ¿Okay? Con respecto a todo lo que tenemos en la derecha, el filtro de salida y todo eso es bastante similar a lo que vimos en mi vídeo del TPA 3116, con la diferencia que aquí, los condensadores en vez de ser de 0.68 microfaradios, aquí son de 1 microfaradio, o sea, un poquito más grande, supongo que porque son más comerciales, ¿ok? Pero si ponemos aquí 0.68, ponemos un poquito más, o sea, estemos ahí cerca del microfaradio, tampoco pasa nada. Bien, y rápidamente ya hemos explicado todos los pines y ahora vemos un ejemplo para PBTL, que es la configuración mono, una de las más utilizadas. Y aquí básicamente lo que nos permite esta configuración es poder bajar hasta 2 ohmios, ¿no? Y esto lo consigue, como vemos, a la salida. Las salidas están conectadas en paralelo. Tenemos igual los inductores de 10 microhenrios y todo lo demás. Los condensadores ahora han puesto 2 de 470, pero al final hacen 1 micro. Ok, o sea, todo más o menos es igual, pero lo importante aquí es que las salidas están en paralelo para ganar
mayor corriente para ese altavoz de 2 ohmios, ¿ok? No es que vas a tener 600 vatios en todas las impedancias, no, es en 2 ohmios. Y luego lo que vemos del lado izquierdo es que, por ejemplo, M1 y M2 ahora están configurados diferentes, en específico M2, que ahora está conectado al pin 11. El pin 11 era el voltaje digital, que era lo que yo les decía. Este pin lo podemos utilizar para configuraciones propias del TPA3255. En este caso, M2 tiene que estar a nivel lógico 1, porque es la forma de indicarle al TPA de que va a trabajar en mono o en PBTL, y entonces lo conectamos a este pin y ya está, ok, sin ningún problema. M1 permanece conectado a masa, ¿vale? Porque esté en nivel lógico 0. Y lo otro que vemos que destaca es las entradas C y D en el pin 16 y 17 están conectadas a masa. Esto es para que estos pines no queden flotando, además de que ya internamente toda la electrónica del TPA3255 sabe que tiene que trabajar con las entradas A y B únicamente. Y como hacíamos en el IRS-2092 de forma externa, este integrado ya internamente incorpora una retroalimentación del PWM en cada uno de los canales, ¿ok? Esto, bueno, es parte de la estrategia para ayudar a reducir también la distorsión y no sustituye la retroalimentación analógica, ¿ok? Pero ayuda muchísimo y está muy bien que la tenga internamente. Luego, si queremos la retroalimentación analógica, aquí tenemos el PFFB, que es el Post Filter Feedback, ¿ok? Este filtro de retroalimentación nos ayuda a reducir aún más la distorsión, y lo que hace esta retroalimentación es enviar una fracción de la señal de salida a la entrada del amplificador, ¿ok? Para compensar una con la otra. Sí que es verdad que como la señal de salida de este amplificador está invertida, vamos a tener una disminución de la ganancia, ¿ok? La disminución de los 21.5 que les había mencionado va a bajar a 15.93 decibelios, ¿ok? Eso, bueno, es algo que se soluciona fácilmente con la preamplificación, pero que tampoco es una disminución de la ganancia muy crítica, ¿no? Es algo que se puede alcanzar fácilmente, ¿ok? Ya de todas maneras lo vamos a ver con el circuito que he hecho yo. Si quieres saber más de este tema de la retroalimentación externa, en la página web de Texas Instruments hay un documento descargable que puedes ver cómo funciona todo esto, ¿ok? Una de las desventajas que he notado al implementar este sistema es que durante el apagado se puede retroalimentar un poco de ese voltaje que queda en los condensadores de entrada, ¿no? Y entonces podemos escuchar en el altavoz algún pop, que cuando eliminas este sistema de feedback no está, ¿ok? O sea, apaga súper silencioso, pero cuando lo implementas escuchas un pop al apagar, ¿ok? Es una de las desventajas. Se puede solucionar con una estrategia de alimentación de los 12 voltios, ¿vale? Pero ya tendríamos que usar un microcontrolador para implementarla con más precisión y todo eso, para diferenciar la estrategia del encendido de la estrategia del apagado. Bien, y ahora que ya conocemos más al TPA3255, vamos a echarle un vistazo a los 3 módulos de AliExpress a ver qué se traen entre mano. A diferencia de otros vídeos que los he desarmado, bueno, al detalle, le he puesto los valores de los componentes y todo, aquí no hace falta porque más o menos todos son iguales, ¿ok? Todos son iguales más o menos a los ejemplos estos que hemos visto, los mismos valores, los mismos inductores, más o menos la estrategia es igual, o sea que no... Que tampoco hay que redescubrir el agua caliente, ¿ok? Y luego con toda esta información, ¿vale?, que hemos ido recopilando, haré mi propio amplificador para los Aiwa y por supuesto les voy a mostrar también el preamplificador que les prometí en mi vídeo anterior, así que bueno, nada, vamos a ello. Bien, aquí les traigo estos 3 módulos de AliExpress que, revisándolos, son los más llamativos para los usuarios de esta plataforma y que también se venden en otras plataformas como Amazon, ¿ok? Estos 3 módulos, ninguno me ha gustado, ninguno me lo he querido quedar porque ninguno tiene retroalimentación analógica, que al final es la ventaja que tiene de usar el TPA3255 y esta familia de amplificadores tipo D, que puedes hacer esta retroalimentación y ninguno la ha querido implementar.
al final no es tan difícil, pero ninguno lo ha hecho. Así que no me he querido quedar con ninguno. Pero lo que sí me ha gustado de los tres es la ingeniosa manera que tienen para solucionar el problema de la altura del TPA 3255 con una lámina de cobre, que ya lo vamos a ver más adelante. Y que además era una altura que no le costaba nada hacer a Texas Instruments. Incluso le hubiese dado mucha más libertad para poner unos pines más grandes, que condujeran mejor la corriente, que disiparan mejor el calor, incluso poner unos mejores MOSFET tipo N en su interior, ¿no? Al tener más espacio puede usar más material, entre otras cosas que lo hubieran beneficiado, y seguramente el mercado no lo hubiera criticado por eso, porque al final son 1 milímetro más, 2 milímetros más de grosor que le vas a dar al chip, que tampoco este chip va a ir metido en un teléfono celular, ¿vale? En un móvil o en un portátil, un ordenador, un laptop, en una tablet. O sea, este no es un chip para meterlo dentro de ese tipo de dispositivos que se caracterizan por ser muy delgados y por ahorrar mucho espacio, ¿no? Esto es un amplificador de audio. Así que, bueno, en fin. Ellos lo han solucionado con esta lámina de cobre y ya van a ver cómo. El módulo ZK-AS21P es un módulo que te ofrece una experiencia 2.1, pero no de la forma que vimos en la descripción del chip. En este caso han usado dos TPAs 3255, uno de ellos está configurado en estéreo y otro está configurado en mono para el subwoofer. El preamplificador incorporado te permite ajustar todo lo que es el tono, tanto del audio estéreo como del subwoofer. El microcontrolador está encargado del Bluetooth y también de gestionar el encendido y el apagado de los TPA 3255, que es quizás lo mejor que se puede hacer con el encendido y el apagado de este tipo de circuitos integrados. Y además del Bluetooth, pues tiene entrada también analógica de 3.5 milímetros, un conector JST típico de estos módulos, y para los 12 voltios utiliza un DC-DC de la marca XL Semi, el XL7005A, que es muy común para estos casos, y puede soportar hasta 80 voltios y 400 miliamperios de carga. Entre los aspectos negativos están los siguientes. Bueno, para empezar, el que hemos mencionado no tiene feedback externo, tampoco tiene filtrado EMI en el PWM. Esto es importante para eliminar ruidos hacia el exterior. El control de tonos está gestionado con condensadores cerámicos. Esto es un no se puede. O sea, por un lado tienes un integrado que te da una distorsión baja y por otro lado lo estás arruinando con condensadores cerámicos en el control de tono. O sea, no. El Bluetooth es de muy baja calidad, no tiene ningún tipo de protocolo de calidad alta, o sea que tampoco tiene sentido. El disipador no tiene un sistema para mantener una presión constante sobre el TPA 3255, así que bueno, existe el riesgo de que deformes la PCB y que con el tiempo se termine perdiendo el contacto con el TPA 3255 por este tipo de fallos o deformaciones en la PCB. ¿Okay? Para estos casos se suelen utilizar unos resortes o muelles para mantener una presión constante en el disipador de calor contra la placa, ¿okay? Incluso con cambios de temperatura y todo eso, que suelen haber dilataciones y contracciones de la placa. Por otro lado, los inductores se ven buenos, son tipo Sagami 7W14A. Este tipo de inductores dobles no están acoplados, a pesar de que parecen una sola pieza. ¿Vale? Eso es más que todo para ahorrar espacio. Así que no son inductores de choque, como a veces lo vemos en algún anuncio por ahí. De hecho, en el datasheet se suele mencionar que el acoplamiento magnético es muy bajo, ¿vale? Porque a pesar de que no están acoplados magnéticamente, están muy cerca el uno del otro y algo se cuela, ¿no? Algo se cuela de un inductor al otro, pero es muy mínimo. Por lo que se pueden tratar como inductores totalmente independientes, ¿okay? Sin embargo, debido a su cercanía, bueno, como ya les digo, algún mínimo acoplamiento se puede ir de un lado al otro o viceversa, pero lo importante es la forma como los conectamos para evitar
cualquier tipo de acoplamiento, ¿no? Para eso tenemos que fijarnos muy bien en cómo está detallado el pin 1 de cada inductor dentro de este módulo de inductores, ¿ok? Para eso nos vemos el datasheet. En el datasheet nos indican claramente cuál es la entrada y cuál es la salida de cada uno de los inductores. En el caso de este módulo están conectados al revés. Por lo que, si hay algún acoplamiento, pues bienvenido sea. Ay, bueno, ya saben, módulos de baja calidad. Y luego tenemos el módulo ZK6002, que es un módulo estéreo que tiene un TPA por canal. Es decir, hay dos TPAs configurados en mono o PBTL. Según la publicación, el módulo es digital. O sea que la D de los amplificadores tipo DES para ellos significa digital, ¿okay? Esta placa incorpora control de volumen y tiene un microcontrolador para gestionar el encendido del apagado, ¿vale? Solamente eso, no tiene Bluetooth. La entrada de audio es a través del conector 3.5 mm y también tiene el conector JST de 3 pines. Los 12 voltios son también gestionados con el XL7005A, al igual que el módulo anterior. Y los inductores aquí no se han querido liar mucho y los han puesto individuales, ¿ok? Son de buena calidad, hay que decirlo, y cada fase tiene el suyo. Entre los aspectos negativos están los siguientes. Pues por supuesto no hay feedback externo, no tiene filtrado EMI para la PWM, no tiene filtrado EMI a la salida de los altavoces, y además los condensadores están remarcados por el fabricante de la placa, o sea, por lo cual podemos sospechar de su valor real. El disipador tampoco tiene el sistema de presión constante con muelle y han puesto un disipador, a mi punto de vista, innecesario debajo de la placa, ¿no? Yo creo que al final esto lo han hecho para no poner una placa de 2 onzas, pues han puesto algo que enfríe el cobre de 1 onza en la parte posterior. A pesar de todo esto, el vendedor lo clasifica para audiófilos, ¿ok? Sin feedback analógico ni nada. Bien, y por último traigo al peor de todos, pero uno de los que más se venden, ¿ok? Porque tiene un precio, la verdad, competitivo. Incluso si, dependiendo de cuando lo compren, este precio puede bajar. Incluso lo he llegado a ver ahí en 17, 18 euros, ¿no? En estas promociones que hacen en algún momento del año. Así que es, la verdad, ridículamente económico. O sea, a pesar de que el diseño no es bueno, pero si se ponen a pensar, pues 5 euros el chip, los condensadores que tienen pueden costar pues entre 1 y 2 euros cada uno, el disipador de calor, la placa, el conector de terminales que tiene atrás, que suele ser caro. O sea, bueno, casi es precio-coste, ¿no? Entonces, bien. En este caso, pues le cuento que esto es un TPA 3255, uno solo, ¿vale? Está configurado en BTL estéreo. Tiene entrada simple por el conector JS3 de 3 pines. No tiene jack en este caso. No hay control de volumen, no hay control de encendido. Y aseguran también que esto sí que, bueno, lo siento, pero es que es verdad. ¿Cómo vas a ponerle tú a esto que es HiFi, Hi-Fi Digital Audio Amplifier? Ok, o sea, lo de digital, otra vez, o sea, no, digital no es. Y audiófilo tampoco es. No es ni para audiófilo ni hi-fi, ok, ni digital. Oh, Dios mío. Bueno, el caso es que si ellos piensan que es digital, pues que nos digan cuál es la tasa de conversión, ¿no? Porque si le estás poniendo un audio analógico y es digital, pues ahí tiene que haber algún tipo de tasa de conversión, ¿no? Bueno, una de las cosas más horribles de esta placa, porque es que no solamente lo anterior, que bueno, ya pensarán que es que soy un poco malo, ¿no? Pero no. Todavía no han visto todo, ¿ok? Lo peor, lo más horrible de esta placa es que para apagarla y encenderla tiene un conector en la parte frontal que yo le estuve haciendo seguimiento a las pistas porque quería ver cómo lo hacía, ¿no? O sea, cómo apagaba yo. Yo dije, bueno, igual va al pin de reset, ¿vale? Porque tú al pin de reset lo conmutas a tierra, ¿vale? Y entonces el TPA se apaga, se pone en standby.
Y me puse con el multímetro a hacerle seguimiento y luego no lo podía creer. O sea, lo que hacen para apagar el TPA 3255 es cortocircuitar el voltaje digital a masa. ¿Ok? Lo he verificado con el multímetro. O sea, me he quedado loco, no lo podía creer. De hecho, pensé que lo estaba haciendo mal, lo verifiqué varias veces. Sí, para apagarlo, cortocircuitan el voltaje digital a masa. Claro, obviamente el TPA 3255 al detectar de que hay un problema en uno de los voltajes, pues se apaga, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en fin, no debe ser un procedimiento muy saludable, ¿ok? Pero eso no es todo, o sea que aún hay más cositas para este módulo. Para no poner condensadores de 50 voltios en la alimentación, han puesto dos condensadores de 25 en serie, que en teoría suena lógico, pero no es así. Los condensadores, si fuesen todos idénticos, construidos de la misma manera, tuvieran la misma impedancia, tuvieran lo mismo todo, todavía, pero siempre va a haber un condensador que es ligeramente diferente al otro, y ahí es donde hemos visto varios usuarios quejándose de condensadores hinchados, ¿vale? El que se hincha es el condensador pues más débil de los dos, ¿no? El que le queda todo el resto, ¿vale? Además de esto, pues bueno, los condensadores de 1 microfaradio que están cerca de del integrado que ven aquí, que los han puesto, pues la masa que le han hecho es un hilito de cobre que va a una pequeña isla. O sea, imagínate, se supone que estos condensadores de 1 microfaradio es para eliminar esos picos que tienen una corriente importante, ¿no? Y lo que han hecho, los han puesto en una pequeña isla y han hecho una pista finita de 0.6 milímetros conectada a masa, ¿vale? Bueno, en fin, o sea, que luego no tiene feedback analógico, no tiene ningún tipo de filtro ni en el PWM ni en la salida, ¿ok? De tipo EMI. Y en vez de usar un DC-DC, ¿vale? Que hubiese sido lo suyo, pues lo que han puesto es un LDO o un regulador lineal que más o menos está quemando unos 4 vatios, nada más y sin ningún fusible. O sea, es un LDO que, bueno, si el día de mañana se cortocircuita, le va a mandar los 50 voltios directamente a la fase de 12, ¿no? Okay, o sea, no hay ningún tipo de protección. El disipador de calor, bueno, lo que era de esperarse, o sea, ya después de haber visto todo este prontuario, el disipador de calor no tiene ningún muelle, ningún resorte ni nada para mantener la presión constante. Y bueno, pues nada, a pesar de todo esto, el módulo se vende y se vende bastante, ¿no? Esto es una de las publicaciones que hay de este módulo, pero hay muchos más. De hecho, está en Amazon. Bien, ya paremos de ver estos módulos mediocres y vamos a tratar de hacer uno nosotros, uno del que nos sintamos orgullosos, que igual si nos queda algo mal, pues no ha sido porque no hayamos querido hacerlo bien, que se vea que estamos poniendo pues buenos componentes, el mejor diseño que sepamos hacer, la implementación la mejor posible, con más cariño, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que pensar es, bueno, vale, ahora quiero comprar el chip, ¿vale? Es lo primero que necesitas. Básicamente hay dos opciones, ¿vale? Tienes la opción de uso doméstico, por así decirlo, que aguanta de 0 a 70 grados centígrados y cuesta entre 3 y 6 dólares la unidad. La versión de automoción, que es la que está abajo, que cuesta entre 8 y 15 dólares la unidad y aguanta hasta 105 grados centígrados y menos 40 grados centígrados. Yo, por ejemplo, he tenido suerte, ¿vale? Yo le he comprado a esta empresa que se llama HXC Electronic Co., ¿vale? Y le he comprado pues una muestra de 5 piezas de esta, que más o menos, si ven el precio, más o menos son 5 euros la unidad, ¿vale? Entonces, este me ha salido bien, lo pongo aquí. Si te interesa comprar el chip, mira, esta tienda me lo ha vendido original. Y luego pues abajo, además he comprado pues en una tienda oficial estos TPA 3255, que son los TDDBRQ1. La Q viene de todo lo que es el tema de automoción, de vehículos, digamos que son la gama premium,
¿ok? Esto, la diferencia es, como les decía, One tiene un rango de temperatura superior, o sea, es decir, el sustrato del silicio es mucho más bueno, es mucho más resistente, que es lo que se obliga a instalar en los vehículos, ¿ok? Entonces yo he comprado dos, que claro, es que con lo que cuesta, bueno, compré dos y por si se me daña uno. Y por si me salía malo de AliExpress, que al final no me salió mal, pero bueno, por si acaso, ¿no? Yo lo he pedido todo, ya ven lo que me gasto yo para hacer un videito de esto, ¿no? Obviamente no ahorras dinero haciéndolo tú mismo, pero eres un electrónico, te gusta el audio y amas lo que haces. Así que, por supuesto que vale la pena. Bien, y este es el esquema de mi amplificador. Lo primero que quiero comentarles es que estoy trabajando a 36 voltios, dado que en mis cálculos a 36 voltios voy a tener 65 vatios RMS. Recuerden que mis IWAs son de 70 a 8 ohmios, ¿ok? Luego, bueno, siempre le podemos poner un poco más, a máximo 39, 40 voltios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos estos inductores, que son los inductores que venían en el primer módulo de AliExpress que les mostré, que eran dobles. Y estos inductores dobles, según los cálculos, me pueden dar como máximo 90 vatios a 8 ohmios y a 4 ohmios 180. Es decir, que lo que prometían en ese módulo no es tan real, ya que estos inductores no dan para tanto, ¿ok? Para tanta potencia. Entonces, a 8 ohmios, 90 vatios, entonces está bien, 36 hasta 40 voltios como mucho, ¿vale? Para no sobrecargarlos. Y luego tenemos aquí el filtrado snoover a la salida, ¿vale? Que recomienda el fabricante. Y el filtrado snoover en el PWM, que también es recomendado, pero no por el fabricante. Esto lo usamos en el 3116D2 y fue genial, entonces lo he vuelto a poner aquí. Luego tenemos la retroalimentación analógica. Aquí arriba tenemos la retroalimentación para los canales A y B, y en la parte inferior para los canales C y D. La ganancia del amplificador, como hablamos, es de 21.5, pero como tiene la retroalimentación, baja a 15.9. Eso nos deja a una entrada de 1.89 voltios RMS para alcanzar la máxima potencia. Aquí tenemos el conversor de entrada simple a diferencial, que es básicamente dos operacionales, ambos son inversores. Entonces nos crean esa señal diferencial, ¿no? Esto tienen ganancia unitaria y además tienen un pequeño filtro de 48 kHz para eliminar cualquier ruido, ¿no? Con este condensador aquí en la ganancia. ¿Qué más tenemos aquí? Pues M1 y M2 están conectados a masa. Esto nos da la configuración BTL. Aquí tenemos la limitación de la corriente a 12.9 amperios, que es más que suficiente para la potencia que estoy utilizando. Tenemos la frecuencia configurada a 450 kHz con la resistencia de 30. Aquí están los condensadores del digital y la parte analógica. Y aquí en rojo he puesto los voltajes reales medidos con el multímetro. El condensador de arranque he puesto 47 nano. Al final no he notado mucha diferencia, como les comentaba, subiéndolo y bajándolo. Pero bueno, he dejado 47, que es la mayoría de los ejemplos que pone Texas Instruments. Pues bueno, ese se ha quedado. Pero la verdad, no he notado ninguna diferencia cambiando el condensador. Y en rojo he puesto los voltajes según el voltaje de entrada que he puesto, que varía un poco. ¿Qué más tengo? Aquí el bandgap voltage es 1.23, lo que me midió con el multímetro. Y aquí tenemos los dos LED de fallos, ¿no? Tenemos el LED del fallo en rojo y tenemos el LED del warning en amarillo. Ok, básicamente este MOSFET que está aquí lo que hace es invertir la lógica porque son negadas, como tienen esta barra aquí arriba, significa que está negado. Entonces, para volverlos para invertir esta lógica, pues estos MOSFET son una solución simple y elegante para el problema. Luego el reset va a este pequeño circuito que está aquí basado en el TPS 3802. Y este TPS lo que es un voltage supervisor que está midiendo, bueno, está
comprobando constantemente el voltaje de entrada, y con este arreglo de resistencias y todo esto que puse aquí, el TL431, tenemos este comportamiento que vemos aquí en verde. Básicamente a 24 voltios arranca el TPA 3255, ¿ok? Y a menos de eso se apaga el TPA 3255. Se apaga, bueno, se va a dormir, por así decirlo, ¿no? Porque el reset se activa. Y además tenemos la opción de tener un reset manual con un botoncito externo que ya lo vamos a ver en la placa. En la entrada pues he puesto su respectivo fusible, diodo de protección de inversión, un diodo de potencia que aguanta hasta 10 amperios, otro fusible después de este diodo, pero es exclusivo para el DC-DC, que por cierto el DC-DC he utilizado el mismo que usa Texas Instruments en su módulo, ya que me ha llamado mucho la atención lo pequeño que es y la curiosa forma de funcionar. Utiliza su propio rizado a la salida para oscilar. Entonces, por esa razón, la oscilación se hace antes del condensador y el condensador está, entre comillas, aislado por esta resistencia. Esta resistencia mantiene el rizado del lado del sensado de voltaje y así él puede oscilar normalmente. Entonces luego del otro lado de la resistencia está el condensador, que a su vez va a la carga, ¿no? Este DC-DC está configurado a 15 voltios, que va a este LDO de 12 voltios, que es un LDO especial. Este LDO LM2940 tiene la capacidad de rechazar una buena porción del ruido que le llega por la alimentación. Especialmente útil en el caso de que estamos utilizando un DC-DC. Es muy importante que el LDO pueda rechazar cualquier ruido que venga de por allí. Porque al final estos 12 voltios van a nuestros operacionales y también van al amplificador, ¿ok? Entonces aquí, además de eso, pues le hemos puesto un filtro LC, ¿vale? Para los 12 voltios, y luego tenemos aquí el divisor de voltaje para el voltaje de referencia, que he decidido ponerlo a 3.8 voltios porque sería el voltaje flotante que viene naturalmente en el TPA 3255. Entonces aquí ya hemos abarcado todo. Bien, y este es mi prototipo en 3 dimensiones, y aquí, bueno, empezamos por la entrada de audio, que tenemos el conector que siempre utilizo, que es este tipo bornera, ¿vale? Que es muy útil, además puedes apretar fácilmente con un destornillador. Y luego tenemos aquí los condensadores en rojo, que son condensadores de film para acoplar la señal de entrada. A mí siempre me gusta utilizar los mejores condensadores posibles para la parte de audio, nada cerámico. De hecho, los condensadores cerámicos que vemos aquí, la mayoría son para filtrar la señal de alimentación, y solamente hay uno y son de tipo NPO para filtrar ruido. Pero siempre la máxima calidad, o sea, NPO en este caso para solamente filtrar ruido. Y luego tenemos estos electrolíticos que lo estuve evitando por todos los caminos, lo estuve evitando, estos condensadores que se ven aquí en azul, porque al final los tuve que utilizar porque claro, son 10 microfaradios y poner un condensador de film de 10 microfaradios ocuparía pues toda la PCB para poner 4 de esos, o sea, son demasiado grandes. Entonces he decidido optar por una opción que ofrece Nichicom, que son unos condensadores de la línea Muse, y estos condensadores son especialmente diseñados para audio, son electrolíticos bipolares, pero especialmente desarrollados, ¿no?, para trabajar con audio. No son perfectos, pero como están dentro del loop de retroalimentación analógica, pues se puede compensar un poco la no linealidad de estos condensadores con la retroalimentación, así que no todo está perdido. Otra vez, otro punto para la retroalimentación analógica. Luego aquí tenemos el chip. De este lado, del lado derecho, tenemos el botón de reset y el TPS que controla el Voltage Supervisor. Aquí tenemos los LED de clipping y default, ¿vale?, visibles a un costado. Por este otro lado tenemos el LDO, tenemos el DC-DC, los fusibles de entrada, el diodo de entrada,
¿vale? Y del lado posterior, a darle la vuelta a la placa, tenemos aquí los conectores de los altavoces y la alimentación. Entonces, todo esto sería por la parte posterior. Aquí vemos los inductores, el filtro de salida, el filtro EMI está por aquí escondido entre los conectores y el otro filtro EMI está detrás de los inductores. Aquí serían todos estos de aquí. Aquí vemos un buen grounding, una buena zona de masa para los condensadores de alimentación, no como el que vimos que era un pequeño hilito que no podía conectar con nada. Además también conectados aquí con varias vías. Así que bueno, este es mi diseño. Este es el conector del fan, del ventilador. Lo he dejado, aunque no lo he utilizado, lo he dejado allí. Simplemente no tiene nada especial, es 12 voltios y ya está. Así que muy bien, pues esta sería la parte posterior. Y aquí, como ven, esta es la plaquita. Ahora vamos a verla montada. Bien, y ahora les muestro el preamplificador que tengo para el amplificador del TPA3255. Este preamplificador está inspirado en el vídeo anterior de mi canal. Si no lo han visto, véanlo, donde explico varios módulos de preamplificadores que compré en AliExpress para probar un poco a ver qué había de la vieja escuela, ¿no? Hubo un módulo que se llamaba WM051, que lo analizamos en ese vídeo, y es uno de los módulos que más me ha gustado y que llevo usando durante muchos años. Sin embargo, habían cosas del módulo que me hubiese gustado hacer de forma diferente. Entonces aquí nace este módulo con muchas mejoras, con un audio mucho más nítido, sin ruido y con un ajuste preciso y de alta calidad. Además he puesto el volumen en la entrada, la preamplificación luego, la regulación del voltaje de flotación para los operacionales es mucho más estable. Bueno, en fin, ha quedado increíble. Luego he hecho una variante de este diseño, pero que incluye el BA3884, que fue uno de los procesadores de audio que también me gustó y que hablamos en el video anterior. Este BA3884 es un optimizador de la fuente de audio, o sea, lo podemos calibrar mediante unos potenciómetros SMD que he puesto en este caso, y podemos desactivar el procesamiento mediante un interruptor que he adaptado para este chip. Lo genial es que además de tener todo lo mejor de mi preamplificador inicial, ahora tengo un procesador de audio que me da ese toque cuando estoy escuchando algún tipo de música en concreto. Simplemente le doy al interruptor, activo el procesador y disfruto de una experiencia de audio diferente. Si quieren que haga un vídeo específico sobre estos módulos, pedírmelo en los comentarios y lo hacemos, porque si no, este vídeo se va a extender muchísimo. Aquí ya estaría todo conectado. Vamos a echar un vistazo. Aquí tengo todo lo que es el receptor Bluetooth, ¿vale?, que estaría conectado al preamplificador, ¿vale? La alimentación del preamplificador es la salida del DC-DC que también estoy utilizando para los 12 voltios de mi amplificador. Acuérdense que el DC-DC da 15 voltios, entra aquí y se regula con el 7812 y alimenta el resto, ¿no?, del preamplificador. Así que el DC-DC del amplificador también nos servirá para nuestro preamplificador externo. Entonces, bueno, aquí ven el conector del ventilador, el disipador de calor, pero no tengo el ventilador, lo he eliminado porque no ha hecho falta. El botón de reset, las conexiones a los altavoces que tengo arriba. La fuente de alimentación estoy utilizando la
Mean Well de 36 voltios, ¿vale? Este es 36 voltios, 150 vatios, ¿vale? Por eso es el modelo 150 y más que suficiente para la potencia que necesito. Y esto es simplemente un filtro LC que ya lo habrán visto en otros vídeos. Este filtro LC me ayuda a limpiar un poco porque estas son fuentes de alimentaciones industriales y entonces tienen mucho rizado. El rizado lo limpio con este filtro LC y va directo a mi amplificador aquí. Así que bueno, vamos a enchufarlo. Bien, y no quisiera cerrar este vídeo sin hacerle una prueba de potencia a los amplificadores. Y esto al final surge porque cuando hice el amplificador del TPA3116D2, habían varias personas que me decían, bueno, pero no les has hecho una prueba de potencia a esto. ¿Será que ese amplificador no da los 50 vatios RMS por canal? Yo no creo que dé 50. O sea, había gente que no creía que el TPA3116D2 daba los 50 vatios por canal a 4 ohmios. Y a 8 ohmios los 30 vatios por canal. Había mucha gente que no creía. Sí que es verdad que yo dije en ese vídeo que 100 vatios no. O sea, 100 vatios no da. Da 50 a 4 ohmios y 30 a 8 ohmios, ¿no? Y entonces dije, bueno, mira, voy a aprovechar este vídeo y voy a hacer una carga resistiva. Me he comprado unas resistencias especiales que son unas resistencias no inductivas. Las resistencias no inductivas te ayudan a tener un resultado mucho mejor porque tienes un componente netamente resistivo, ¿no? Entonces la potencia, o sea, no vas a tener una distorsión generada por tu carga, ¿ok? Entonces, estas son una resistencia no inductiva de 100 vatios cada una y con este arreglo puedo tener hasta 400 vatios en 4 ohmios y 800 vatios en 8 ohmios, ¿ok? Así como también puedo tener 800 vatios en 2 ohmios, pero esto no lo voy a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar con 4 y con 8. El disipador de calor, como ven, no es muy grande, pero me da algunos minutos para hacer pruebas de clipping, ¿okay? Que al final es lo que buscamos, porque las pruebas de distorsión, además de lo que puedo ver en el osciloscopio, una buena prueba de distorsión se hace con un instrumento especialmente para distorsión. Yo no lo tengo, cuesta mucho dinero, no me lo puedo permitir, pero al menos visualmente podemos echar un vistazo a ver cómo se ve la onda y llegar hasta el clipping, que es algo muy visual, ¿ok? Por otro lado, tampoco tengo una fuente
tan potente como para probar 300 vatios por canal, ¿ok? Entonces, pero vamos a enfocarnos en el amplificador que hicimos hoy, que era para los Aiwa, y estamos hablando de, pues eso, unos 70 vatios por canal, que es lo que quiero conseguir. Vamos a ver si da los 70 vatios por canal. Y vamos a ver si el TPA 3116D2 da los 50 vatios por canal a 4 ohmios, ¿vale? Ok, entonces empezamos con el módulo del TPA 3116D2, que es este que está aquí. Ya lo conocen, hemos hecho un vídeo de él y ha salido en muchos otros vídeos. Y aquí tenemos el preamplificador, la primera versión que ya les he mostrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La fuente de alimentación allá está a 24 voltios, que es el voltaje que trabaja el TPA 3116D2, ¿ok? Él puede aguantar hasta 26 voltios, pero bueno, 24 voltios, 21 voltios es un buen voltaje para él. Entonces está mi carga a 8 ohmios, el osciloscopio conectado a la carga en paralelo, y tenemos aquí el generador de frecuencia que lo vamos a poner aquí a 1 kilohercios, ¿vale? Que es la frecuencia que se suele utilizar para 1 kilohercio, que es la frecuencia que se suele utilizar para este tipo de pruebas, ¿no? Entonces tenemos 1 kilohercio allí que está conectado aquí a la entrada del preamplificador. ¿Por qué el preamplificador? Porque con el preamplificador puedo controlar el volumen y puedo ir ajustando la amplitud de la señal que va aquí. Sí, también lo puedo hacer con el generador de frecuencia, pero es más tedioso. Tengo que ir dándole a los botones y entonces pueden haber saltos, y a mí me gusta mucho la sensación del potenciómetro porque puede ser mucho más delicado incrementando poco a poco el volumen, ¿ok? Entonces, esto al preamplificador, el preamplificador al amplificador, y del amplificador a nuestra carga, que ahora está configurada en 8 ohmios, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a esperar? 30 vatios RMS de nuestro amplificador, que son aproximadamente 22 voltios, ¿ok? Un poquito más de 22 voltios, casi 23 voltios, ¿vale? Si vemos 23 voltios aquí con una señal nítida, podemos decir que nuestro amplificador está dando los 30 vatios a 8 ohmios. Luego haremos la prueba con 4 ohmios. Empecemos, voy a activar la fuente de alimentación. Vale, tenemos fuente de alimentación activada y activamos la señal de nuestro generador y voy a empezar aquí a subir volumen. Okay. Ahí subiendo, ahí se empieza a ver algo. Vamos a ponerlo aquí más grandecito y sigamos subiendo. ¿Vale? De momento ahí tenemos 10 voltios, 16 voltios, ¿ok? Subimos, 16 voltios pico, ¿ok? 16, 20, 21, 22.4, y ahí está la distorsión. No sé si se aprecia. Ahí está. Si nosotros bajamos un poquito a 22, un poquito, ahí ya no hay distorsión. 22.4. ¿Ok? Si subimos la distorsión, ya el amplificador no nos deja más potencia. ¿Ok? Eso estamos hablando que son unos 30 vatios. Es decir, que nuestro amplificador sí funciona. Ahora voy a cambiar la carga a 4 ohmios. Ok, aquí ya he cambiado los cables para que vean cómo lo he hecho. Simplemente ahora me estoy conectando a la mitad de la carga y he desconectado este de aquí, ¿vale? El otro terminal está vacío. Entonces tenemos 4 ohmios y veamos cómo se ve en el osciloscopio 4 ohmios. Empiezo a incrementar el voltaje. Vale, voy a saltar directamente a los 20 voltios, ¿vale? Que sería más o menos lo que estamos buscando. Ok, 20. Vamos a ver cuándo empieza a distorsionar.
21, ahí está. 21,2, un poquito menos, 21 está bien. Y ya cuando estamos subiendo un poquito más, ya distorsión aquí. O sea, es decir que podemos dar, digamos que está bien con 21 voltios, ¿ok? Y esto estamos hablando de que son casi 55 vatios, 55 vatios. ¿Quién dijo que el TPA 3116 nos daba 50 vatios RMS por canal? Y 24 por 2.5 amperios. ¿Ok? Bien, y aquí está el TPA 3255, ya está todo conectado de la misma forma que hicimos con el 3116. La única diferencia, bueno, tenemos dos diferencias, es que tenemos el preamplificador 2.0 que he decidido usarlo con esta versión, y la fuente de alimentación ya no es mi fuente de laboratorio porque no puedo llegar hasta tanta tensión, ¿ok? Mi fuente de laboratorio lamentablemente es hasta 31 voltios. Y pues bueno, son muy caras las fuentes, así que no me he querido comprar otra solo para este video, ¿ok? Entonces he puesto esta otra fuente de allí, que está ahí al fondo. Esa fuente es de 36 voltios y la tengo ajustada a 39, ¿ok? Más o menos para tener un poquito más de margen. La carga conectada igual a 8 ohmios. Y ahora vamos a ver en el osciloscopio cómo se comporta, y también vamos a ver cómo se comporta el LED de clipping. Y vamos a empezar aquí a darle un poquito de volumen. Activar el generador de frecuencia hasta 1 kHz. Y vamos a darle aquí volumen. Entonces, si alcanza la potencia, si la alcanza. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Unos 33 voltios más o menos para tener los 70 vatios RMS para nuestros aguas, ¿ok? Pero he encontrado esto. Cuando llegamos a 28 voltios... 27, 28, un poquito más, ahí. Hay un poquito de distorsión en la parte de abajo. Y si seguimos subiendo, esa distorsión empeora. ¿Vale? Pero no estamos hablando de clipping, estamos hablando de una distorsión que puede ser por conmutación. Y no sé a qué se debe, porque la fuente de alimentación está filtrada, muy filtrada, o sea que no es la fuente de alimentación, y se está generando en mi placa. O sea, o es el TPA o no sé qué es, porque está, además mi placa está muy bien filtrada, tiene los condensadores correctos, tiene muchos filtros, o sea que hay algo que no me cuadra. Y lo otro es que a medida que yo voy subiendo el voltaje de la fuente de alimentación, el momento en que ocurre esta distorsión también ocurre más arriba. O sea, si lo subo más, la distorsión ocurre más arriba. O sea, que está asociado a la conmutación del TPA 3255. Yo ahora lo tengo conmutando 450 kHz. Es probable que si subimos la frecuencia de conmutación podamos corregir esto, ¿vale? Pero yo de momento, como no lo voy a cambiar, vamos a hacer todas las pruebas con 450, pero tengan en consideración que está este ruido ahí y bueno, de momento no sé a qué se debe, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿podemos llegar a los 70 vatios? Pues sí, mira, fácilmente yo puedo alcanzar los 34 voltios. Okay, de hecho aquí tengo casi 35 voltios y todavía no tengo clipping, y el clipping ocurre más o menos aquí a los 38. Ahí está, clipping, 38 voltios. ¿Ok? ¿Por qué? Pues mi fuente está a 39 y bueno, me puedo dar el lujo de llegar hasta 38. ¿Sí? Entonces aquí nos superamos incluso los 70 vatios, ¿vale? 70 vatios sin problema, Bueno, a ver, sin problema, tenemos ese ruido, ¿vale? Pero lo genial del TPA 3255 es que nos avisa del ruido. Tenemos el LED de clipping, no solamente nos avisa de que hay clipping, sino nos avisa también del ruido. De hecho, voy a apagar la luz para poderlo ver mejor. Aquí tenemos los dos LED de default y de clipping, ¿ok? Entonces, si nosotros empezamos a subir el voltaje hasta clipping, vamos a poner aquí el osciloscopio. Si lo subimos hasta que haga un poquito de ruido, un poquito. Vamos a buscarlo aquí. Ahí. Ese poquito, mira. Me lo voy a poner mínimo. Ahí. Un poquito de ruido. Ya vemos cómo el LED de clipping se enciende. Si yo busco que el LED se apague, justo se apague. Ahí. Tengo la señal limpia. ¿Vale?
Y entonces también, por supuesto, si yo pongo, voy a hacer que se encienda, si puedo hacer que brille más a medida de que la distorsión es peor. Por ejemplo, ahí brilla más porque hay más distorsión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos una funcionalidad que tiene el TPA 3255 que nos permite saber si nuestra señal está limpia o no. Ya ni siquiera es solamente el clipping, sino que podemos comprobar que la calidad de audio que está saliendo por el TPA está en buenas condiciones. Ok, ya tengo mi carga conectada a 4 ohmios y esta prueba la vamos a tener que hacer rápido porque el disipador de calor no va a dar demasiado tiempo para manejar la potencia que hay a 4 ohmios, ¿no? Estaríamos hablando de más de 130 vatios de RMS y el disipador de calor es demasiado pequeño para eso. Entonces vamos a subir rápidamente a 130 vatios de RMS y veamos el clipping, si los consigue o no. Y lo otro que quiero también comprobar es que no a 28 voltios, 29 voltios no haya esa distorsión, a ver si tiene algo que ver con la impedancia, ¿ok? Entonces vamos a hacerle zoom aquí, ahí está, y pues nada, a ver, esta sí no la he hecho, esta prueba antes de hacer el vídeo, así que si explota, pues explota con vosotros. Vamos a darle, ok, 25, 26, 20, no, mira, aquí distorsiona incluso antes, a ver. 20, no, igual, 28 voltios. 28 voltios. O sea que ya no es ni siquiera algo de impedancia, es que él sencillamente lo hace y ya está. 20, 24, 35 voltios. O sea, estamos hablando de 156 vatios. 156 vatios en un solo canal. O sea, la verdad la potencia está ahí, La potencia está. Ahora, lamentablemente, no sé por qué hay ese nivel de ruido cuando vamos, digamos, ¿cuánto sería esto? Como por el 75% más o menos de la potencia máxima. Cuando vamos más o menos a ese nivel, empezamos a ver ese ruido allí que nos gusta, Y la verdad, igual a ese volumen, igual no lo notamos en el altavoz, pero está allí, y es una lástima. Pero bueno, aquí está el amplificador, esta es la prueba, esta es la realidad y pues sigamos adelante. Bien, y hemos llegado al final de este vídeo. Bueno, por una parte ahora tengo toda la potencia para mi Aiwa y honestamente el sonido es impresionante con este amplificador. O sea, los Aiwas se desempeñan increíble, o sea, pero los sentimientos encontrados porque por otro lado sé que hay un ruido que sale del amplificador cuando ya voy por aproximadamente unos 50 vatios RMS, ¿okay? Me deja mucho que decir porque, por ejemplo, con el TPA 3116D2 pudimos exprimir toda la potencia hasta el clipping sin ninguna perturbación. Y es un amplificador mucho más simple de construir. El TPA 3255 tiene un montón de dificultades. El disipador, los componentes, cómo sacar toda esa potencia con unas patitas tan pequeñas. Pues un montón de inconvenientes. Poner un DC-DC que antes no hacía falta. Pues tantas cositas que habían que añadir. Que tú dices, bueno, ¿ha valido la pena? Por un lado sí, porque tengo toda la potencia, pero por otro lado dices, bueno, yo esperaba que al menos de 0 a 100 se comportara como el TPA 3116D2, ¿vale? Pero bueno, en fin. Más o menos esta situación que vimos en la potencia, yo reflexionando después de hacer la prueba, coincide con la gráfica de distorsión, porque si por ejemplo la gráfica de distorsión que vimos al comienzo, donde el voltaje eran 53.5 y la gráfica llegaba hasta los 300 vatios, ya veían que a partir de 100 pues la distorsión se iba prácticamente al infinito, ¿no? O sea, de 1 a 10% enseguida. Y eso estamos hablando de que si es una escala de 300 vatios al 33.3%, tú tienes
una señal nítida y a partir de ahí ya es distorsión. O sea, ya viene con un montón de distorsión. Entonces estamos hablando de que pues mis resultados tampoco son tan malos, porque yo estoy un poco más por encima del 33%, ¿no? Estoy casi llegando a lo que quería, ¿no? Que eran 70, pues hasta 50, pues sé que tengo una señal limpia, ¿ok? Pero nada, ya ven todo este trabajo, estas placas las sueldo a mano. Pues todo un esfuerzo que se hace, los envíos de China, todo esto, bueno, espero que le den a suscribirse y el like ahí para apoyar un poquito más mi canal. Entonces esto sería todo por hoy y bueno, hasta la próxima.